A ver, amigos de selección, ¿cómo están? ¿Qué tal? Esta clase es el complemento de la primera clase que tuvimos. La primera semana nosotros nos recortaron el horario y tuvimos solamente clases de 45 minutos, una hora. Y solamente vimos la parte de densidad, pero nos faltaba la parte de temperatura. Así que vamos a hacerla rapidito para que puedan completar su tarea de la semana 1, que sí lo hicimos en el colegio, y este es el complemento. Temperatura. En la hoja habla de definiciones y de unas cosas más que hay que llenar, y hay en realidad hay 4 ejemplos, pero solamente vamos a hacer 3 porque el último, el número 7, son 4, 5, 6 y 7. El 7 lo vamos a hacer en clase porque habla de medir temperaturas y tenemos que utilizar el termómetro. Eso lo hacemos mejor presencialmente. Así que vamos a ver la definición de temperatura. Miren que temperatura y calor no es igual, lo vimos en física. Temperatura es una propiedad de la materia, todo cuerpo tiene temperatura, y mide el grado de agitación que tienen las moléculas, los átomos, o sea, todo lo que está incluyendo dentro de ese cuerpo. O sea, es la medición de la vibración, del movimiento molecular de un cuerpo, su energía cinética, mejor dicho. Vamos a ponerlo aquí, definición. Propiedad de un cuerpo que mide el grado de agitación molecular. Su energía cinética, más que todo, ¿no? A más movimiento, más temperatura. A más energía cinética, se supone que tiene más energía, más temperatura. No es igual calor que temperatura. El calor es energía que está en tránsito de un cuerpo a otro siempre y cuando haya diferencia de temperaturas, lo vemos en física. Y se mide, la temperatura se mide mediante el termómetro. En algunos casos dicen termocupla, en el industrial termómetro, pero ahora han cambiado algunas cosas, que contiene mercurio, ¿no? Mercurio, Hg. Pues ahora les digo que los termómetros de hace unos años para acá ya no están utilizando mucho mercurio, están utilizando alcohol. Y es más, el termómetro que nosotros tenemos en clase es de alcohol, con un tinte rojo, que lo vamos a ver, me imagino que de unos días, ¿no? Alcohol. ¿Y por qué termómetros de alcohol y de mercurio? Porque tenemos que aprovechar las propiedades de estos dos cuerpos, que se dilatan cuanto más temperatura tienen. El mercurio se dilata a más temperatura y igual el alcohol. Hay dos tipos de escalas, que son la absoluta, que son la Kelvin, y la Rankine, que no la vamos a utilizar mucho, y las derivadas o las relativas, que son el grado centígrado o Celsius y el grado Fahrenheit. ¿Ya? ¿Por qué absolutas unas y por qué derivadas otras? Absolutas porque no tienen temperaturas negativas, empiezan de un cero. Y las derivadas o relativas porque están relacionadas a una propiedad de la materia, en este caso relacionadas a una propiedad del agua, que es su temperatura de congelamiento, que es 0 grados centígrados o 32 grados Fahrenheit, y su temperatura de ebullición, que en este caso coincide con 100 grados centígrados y 212 grados Fahrenheit. Eso vamos a verlo en un ratito. Este es el cuadro que ustedes tienen en la hoja, pero de repente no se entiende muy bien porque acá hay unos corchetes, algo así, ¿no? Así que vamos a explicar qué significa esto. A ver, tenemos las temperaturas en grado Kelvin, miren que no le pongo la bolita, ya no se pone, centígrados, Fahrenheit, Rankine y cualquier otra escala, una escala cualquiera que yo invente, para que vean que sí es posible, una escala X. Ya. Las relativas, como les decía, están relacionadas a características o a propiedades del agua. En este caso, 0 grados centígrados equivale al punto de fusión del agua, o sea, el punto de congelamiento, y coincide con 32 grados Fahrenheit, que es el punto de congelamiento del agua. O sea, aquí el agua se congela, el H2O congelamiento, ¿no? Congelamiento.
Y el 100 grados centígrados, acá tenemos 100, con 212 de Fahrenheit coincide con el punto de ebullición del agua, o sea, la temperatura que el agua hierve es a 100. Miren que estamos hablando de que la presión es la presión normal, presión atmosférica. 100 grados centígrados y 212. Pero en la escala Kelvin no partimos de, o sea, las propiedades del agua no son importantes. Para ellas en Kelvin hay un cero absoluto, en donde se supone que la temperatura cuando es cero, se supone que la materia no se mueve. Y nunca se ha alcanzado la temperatura 0 grados Kelvin. Es la temperatura más baja que a la que podríamos alcanzar. No se ha alcanzado. Se ha alcanzado décimas de 0 grados Kelvin que coinciden con que la materia casi no se mueve para nada, ¿no? Este es lo que le dicen el cero absoluto. Este es el cero absoluto. O sea, el cero absoluto es la temperatura 0 grados Kelvin. Y también es 0 grados Rankine. Miren que el Rankine no se utiliza mucho, pero lo estoy poniendo acá para que vean que de repente si lo ven por ahí en algunos libros o en algunos videos de repente, pues existe el grado Rankine que se utilizaba hace 30 años, ahora se utiliza poco. Pero cuando es 0 grados Kelvin y 0 grados Rankine, que es el cero absoluto, para el grado centígrados es 273 negativo y en Fahrenheit es menos 460 grados. Fahrenheit negativos. O sea, estas escalas derivadas o las relativas sí tienen escalas negativas, tienen valores negativos. Los otros no, todos nacen de un cero y se van hacia arriba. Miren, como no coinciden con los mismos ceros, las 4 escalas y ninguna otra más de repente, entonces no podemos hacer una relación directa, o sea, no podemos relacionar como una regla de 3, por ejemplo, y decir si 25 grados equivalen a 80, entonces 60, ¿cuánto equivale? No puedo hacer eso porque eso solamente se hace cuando nosotros empezamos de un cero común, pero en este caso no tenemos esa propiedad, no tenemos esa ventaja. Por lo tanto tenemos que aplicar, y ahí están esos paréntesis que ustedes ven ahí, tenemos que aplicar la propiedad de geometría, que es la de Tales, que decíamos así, ¿no? Vamos a poner acá en primer lugar, que aquí en grado Rankine es 492 y acá es 373, que coincide con 100 grados centígrados. Entonces hacemos acá una escala cualquiera. Ay, mis plumones siempre, ¿no? Sí. Por ejemplo, acá tenemos una escala K cualquiera, centígrado cualquiera, Fahrenheit, Rankine, etcétera, ¿no? Entonces, y hacemos por el teorema de Tales de geometría relacionamos, ¿no? Sería esto. Este pedacito es a este pedacito, como esto es a esto, como esto es a esto, y como este pedacito es a esto. Acá, ¿no? Aquí, hasta acá. Entonces, un ratito vamos a borrar esto para poner lo que significa, ¿no? Sería K menos 273 entre 373 menos 273, lo vamos a poner aquí. Corregimos aquí era 672 y acá era 492, por si acaso. Entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Este segmento es a este segmento, como esto es a esto, como esto es a esto y como esto es a esto. Entonces, ¿qué tamaño tiene este segmento? No sé qué tamaño tendrá, pero lo voy a poner aquí arribita. Sería K menos 273 es a 373 menos 273, o sea, esto menos esto, ¿no? Esto debe ser igual a C menos 0 entre 100 menos 0, y esto es igual a F menos 32 entre 212 menos 32, y con Rankine también, ¿no? Sería R menos 492 es a 672 menos 492, ¿no? Simplificando esto sale K menos 273 es a 100 como C sobre 100 como F menos 32 es a 180 y como R menos 492 es a 180. Pero miren, ojo, acá entre este pedacito de temperatura, entre 273 y 373 hay 100 grados. Y acá hay desde 0 hasta 100 también hay 100 grados. O sea, acá en realidad 1 grado Kelvin y 1 grado centígrado en magnitud, en tamaños es igual. Pero aquí no, acá tengo desde 32 a 212 tengo 180. Por lo tanto, 100 grados centígrados equivalen a 180 grados Fahrenheit en magnitud, o sea, en tamaño. Y también equivalen a 180 grados en Rankine, ¿no?
De aquí es donde se deducen las formulitas que vamos a utilizar, ¿no? Sacamos 0, 0, 0 a todo, inclusive mitad, mitad, mitad a todo. Nos queda 5, 5, 9 y 9. Y quedaría pues la fórmula que nosotros ya la hemos visto hace tiempo, ¿no? 273 sobre 5 es igual a C sobre 5, que se van los 5 con los 5 acá en estos dos. F menos 32 entre 9, y esto es igual a R menos 492 entre 9. Esta es la formulita que vamos a utilizar nosotros para los ejercicios. Pero, ojo que, a ver, esto lo pueden copiar, ya lo tienen también algunos en el año pasado. Ojo que esto, si yo quisiera tener cualquier otra escala relativa al punto de ebullición, el punto de congelamiento del agua, supongamos que para mí, por ejemplo, esto coincide con, no sé, de repente con C, acá 100 grados centígrados y 0 grados centígrados, acá 100 y 0, y yo tengo una escala X cualquiera, en donde para mí el 100 grados centígrados de repente equivale, no sé, a 300 grados X, y mi 0 grados centígrados equivale, por ejemplo, a menos 200 grados. O sea, yo quiero crear una escala, pues tengo que tener la relación con los puntos de congelamiento y puntos de ebullición de la escala centígrada o Kelvin, en este caso cualquiera de las dos, la que yo conozca. Y yo relaciono, digo, para mí 0 grados equivale a 200 negativos grado X, y mi 100 grados centígrados, punto de ebullición, equivale a 300 grados en la escala X. Entonces, si yo quiero hacer una relación entre estas dos escalas, lo que tengo que hacer es nuevamente tales. O sea, si yo tengo una C cualquiera y una X cualquiera, pues sería así, ¿no? C menos 0, o sea, C menos 0, sobre 100 menos 0, equivale a X menos 200, X menos menos 200, sobre 300 menos menos 200, 300 menos menos 200. Acá saldría C sobre 100 es igual a X más 200 entre 500. Miren que acá se van dos ceros, y entonces me quedaría una escala, por ejemplo, C es igual a X más 200 entre 5. O sea, paso a multiplicar el 5 y al final me daría esto, ¿no? Que si yo tengo una escala en grados centígrados, pues lo multiplico por 5, paso a restar el 200 y me sale la escala X que yo quiera. Este es un ejemplo cualquiera, el 300 y el menos 200 yo lo he puesto. Pero yo podría decirles que se crea una escala relativa X, que puede ser de repente la escala Marambito, una escala imán, por ejemplo, como vimos una vez, y equivale a 300 grados en esa escala imán cuando el agua hierve, y equivale a menos 200 cuando el agua se congela. Y me preguntan, de repente me dicen, ¿a cuántos grados en esa escala imán equivalen 25 grados centígrados, por ejemplo? Entonces, si yo tengo 25 acá, multiplico por 5, le paso a restar el 200 y sería la cantidad de X, ¿no? Algo así. Por ejemplo, si C es igual a 25 grados centígrados, en mi escala X sería, pues 25 por 5 sería 125, pasa a restar ese 200 y me quedaría igual a X, me sale entonces X es igual a menos 75 grados en la escala X, en la escala imán en este caso. Hagamos los ejemplos. En el ejemplo 3, no, ejemplo 4, porque el 3 hasta es densidad. En ejemplo 4 dice, la temperatura del cuerpo humano es 37 grados centígrados. 37 grados centígrados es la temperatura que yo tengo. ¿A cuántos grados Fahrenheit equivale? O sea, lo que quiero decir es, conviértelo esto a Fahrenheit. Entonces hacemos la formulita, ¿no? C sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. ¿Conozco C? Sí, tengo 37. Entonces sería 37 sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. Divido esto, ¿cuánto sale? 7.4. 7,4 por 9. El 9 pasa a multiplicar más 32, porque el 32 pasa a sumar, es igual a F. ¿Cuánto sale este F? Salió 98,6 grados Fahrenheit. O sea, ¿qué quiere decir? Que 37 grados centígrados equivale a 98,6 grados Fahrenheit. Esta es la respuesta. Este ejemplo también es muy común. Acá rato lo ponen. También lo vimos el año pasado, si no me equivoco. Dice, ¿a qué temperatura en grados Celsius, centígrados? Bueno, Celsius es lo más correcto en realidad, ¿eh? Centígrados me suena a de centésima porque está dividido en 100 partes, etc., ¿no? Pero Celsius es lo más correcto. Dice, el termómetro Fahrenheit y Celsius registran el mismo valor numérico para la temperatura de un cuerpo. O sea, tengo un cuerpo que tiene una temperatura
C grados centígrados, pues esas temperaturas C grados centígrados con F grados Fahrenheit son iguales en el valor numérico. O sea, si acá es 80, acá tiene que ser 80 Fahrenheit y acá es 80 grados centígrados. Pero no es 80, ¿no? Vamos a poner, como son iguales estos valores, entonces yo voy a poner un valor C cualquiera, voy a poner X y acá también X. Porque el valor numérico es el mismo. Si el valor numérico es el mismo, entonces los dos X son iguales. Entonces, en C voy a poner X y en el F también voy a poner X. Acá sería X menos 32 sobre 9 es igual a X sobre 5. Esto vas a multiplicar, sería 5X menos 160 es igual a 9X, ¿no? Desarrollando la ecuación me sale X es igual a 4, X es igual a menos 160, por lo tanto X es igual a menos 40. ¿Qué significa? Que X es igual a menos 40 grados centígrados y menos 40 grados Fahrenheit. La respuesta es 40, menos 40. Y en el último ejemplo, el número 6, dice, un cuerpo se encuentra a 90 grados centígrados Celsius y su temperatura dice que disminuye en 54 grados Fahrenheit, ni siquiera nos dice en Celsius, dice, ¿cuál es su temperatura final en grados Kelvin? O sea, lo que nos está diciendo es que esta temperatura de 90 de un cuerpo baja hasta una temperatura por inferior a los 90, baja, pero no nos dan la cantidad de grados centígrados, sino nos dicen que baja 54 grados Fahrenheit. Negativo porque desciende, o sea, en vez de ganar temperatura está perdiendo temperatura. Hay una diferencia, bueno, es menor la final, ¿no? Pero ¿a cuánto equivale esta temperatura en grados Kelvin? Eso es lo que nos están diciendo. Pero acá tenemos que hacer ver una cosa, disminución, o mejor dicho, aumento o variación de temperatura no es igual que la temperatura que tiene un cuerpo, una escala y en otra escala. La variación nos dice, nos pide la relación entre la cantidad de grados que existen en una escala comparado con la otra. Bien, cuando yo tengo 0 grados centígrados y llego hasta 100, tengo acá 100 pedacitos, ¿no? Acá tengo 100 pedacitos. O sea, ¿qué significa? Que 100 grados centígrados, y acá desde 32 a 212 en Fahrenheit, tengo acá 180 pedacitos, o sea, es 180 grados Fahrenheit. Miren, no es igual 100 grados centígrados que 180, lo que pasa es que en variación, en tamaño, 100 grados en tamaño equivalen a 180. Si yo elimino el 0 con el 0 y saco la mitad, me saldría que 5 grados centígrados equivalen a 9 grados Fahrenheit. ¿Ya? 9. Si 5 equivalen a 9, entonces 54, casi puede ser una regla de 3, ¿no? ¿Equivaldrán a cuántos? A X. ¿Y cuánto vale ese X? Sería 5 por 54 entre 9. 5 por 54 entre 9. Acá sale sexta, me sale 6, y me sale 30 grados centígrados. O sea, 54 grados Fahrenheit en tamaño, en variación, equivalen a 30 grados centígrados. Entonces, estos 90 van a bajar 30 grados, van a bajar hasta 60 grados Fahrenheit. 60 grados en Celsius, digo, no Fahrenheit. 60, acá es 60. Miren que la variación de 54 equivale a 30 menos. Entonces ya no tengo 90, tengo 60. ¿Y esto a cuánto equivale en grado Kelvin? Entonces sacamos K es igual a C más 273, ¿no? Porque salía los 5 se van. Y si C es 60 finalmente, entonces los grados Kelvin vendría a ser igual a 60 más 273. O sea, me sale 333 grados Kelvin. Y esa es la respuesta, ¿no? 333 grados Kelvin. O sea, mejor dicho, si yo tengo 90 grados y bajo en menos 54 grados Fahrenheit, desciendo la temperatura, en Kelvin la temperatura final será de 333. Finalmente, para terminar, señores, en las tareas de la primera semana que hicimos en clase sobre densidad, en la hoja que les di, en la ficha que les di de tareas, está mezclada, problemas de densidades con temperaturas. Háganlo, diviértanse, encuentren dificultades para que cuando nosotros nos encontremos me digan, profesor, esto no me salió o no entiendo, y repetimos. Nosotros tenemos todo el tiempo para poder estar con ustedes, especialmente este año voy a tener más tiempo.